a nuestro Dios y su palabra es muy especial. Pero hoy quiero compartir con ustedes sobre la reverencia a Dios. ¿La reverencia a quién? A Dios. ¿Qué es lo contrario o lo opuesto a ser reverente? Es ser irreverente, ¿no? O sea, descuidado en el trato, en las relaciones, irrespetuoso, etcétera. Eso es ser irreverente. Pero nosotros debemos ser reverentes a nuestro Dios. Porque mira, si no respetamos a Dios, ¿a quién podemos respetar? Pero muchas veces, aún inconscientemente, somos irreverentes delante del Señor o con el Señor. Y es importante buscar trabajar en esa área en nuestra vida. Porque ya hemos visto que nuestro Dios es muy bueno. Él nos creó, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos hijos de Dios. Él nos bendice con salud, con fuerzas, con lluvia, muchísimas cosas. Y aún así somos malagradecidos en muchas ocasiones. Así que, por quien Él es y como Él es, debemos cuidar nuestra actitud para con nuestro Dios. Debemos ser reverentes a nuestro Dios y a su palabra también. Hebreos capítulo 12. El escritor de Hebreos está hablando de los que rechazan al Señor, porque hay muchas personas que rechazan al Señor. Pero aquí el escritor de Hebreos está hablando que nosotros no nos hemos acercado al monte físico al que se podía palpar cuando el pueblo de Israel estuvo ahí a la orilla del monte Sinaí. Versículo 21 dice: y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Cuántos saben que en la presencia de Dios a veces se nos puede venir abajo nuestra gran fortaleza, nuestra seguridad y todo, porque nuestro Dios es maravilloso, pero también la manifestación de su gloria es impresionante. Y Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pero sigue diciendo el escritor de Hebreos: sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Pero fíjate en la frase que sigue: Jerusalén, ¿la qué? La celestial, porque hay una Jerusalén aquí en la tierra, ¿sí o no? Y muchos dicen: ay, quiero ir a Jerusalén y bañarme en el río Jordán o bautizarme otra vez. Está bien, si puedes ir, está bien. Pero hay una Jerusalén donde todo verdadero creyente estará con el Señor, hermanos. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos. ¿De quién es Dios juez? De todos, de los creyentes y de los no creyentes. A los espíritus de los justos hechos perfectos, a Dios, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla,
Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Quién nos amonesta desde los cielos? El Señor. Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también ¿qué? El cielo. Esto de aún una vez significa que un día Él va a remover esta tierra y los cielos que conocemos. Versículo 27, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. Hermanos, todo en este mundo, en este tiempo, en esta creación, se va a acabar. Todo, diga todo. El escritor de Hebreos le llama como algo removible, movible, como cosas hechas para que queden las que inconmovibles. Así que recibiendo nosotros, diga, fíjate lo que vamos a recibir, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y ¿qué? Reverencia, hermanos. Porque nuestro Dios, agrega, ¿cómo es? Es fuego consumidor. ¿Se acuerdan del evento de Elías con los profetas de Baal? Vimos cómo nuestro Dios es fuego consumidor. Consumió no solo el buey que ofreció ahí Elías, la leña, sino las piedras y el agua que habían vaciado ahí. Así que nosotros lo que hemos recibido es glorioso, hermanos. Lo que nos da el Señor aquí, esto es temporal. Y como te decía, se va a acabar. Se va a destruir todo. Todo va a ser cambiado y Dios establecerá su reino en una nueva tierra y en cielos nuevos, donde morará la justicia. Así que muchos están enfocados en lo temporal, en lo que va a ser removido y no en lo inamovible, en lo eterno. Todo verdadero creyente vivirá con el Señor por toda la eternidad, hermanos. Por eso ahora debemos agradecerle y servirle con reverencia. Porque hay muchas personas que dicen, yo sirvo a Dios, pero son irreverentes. Y no es correcto. Son irreverentes para con Dios y con las personas en la forma en que aparentemente sirven a Dios. Entonces, la reverencia implica un sentido de asombro y maravilla y respeto por cómo es Dios, hermanos. Isaías capítulo 6, no lo busques, yo creo que la mayoría lo saben, pero si no, anótalo. Dice el profeta Isaías, cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas, dice, llenaban el templo. ¿Cuál templo? El celestial. No estaba hablando del templo natural en Jerusalén, porque cuando Salomón inauguró el templo llamado de Salomón,
¿qué pasó con la gloria de Dios? Dice que descendió y nadie podía ni ministrar en medio de la gloria de Dios. Pero Isaías tuvo una visión celestial y dice, lo vi sentado en un trono alto y sublime, y había querubines, y dice que uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y aun aunque la hemos destruido mucho, esta creación de Dios, sigue estando llena de su gloria, hermanos. Es algo maravilloso lo que Dios sigue haciendo y sosteniendo. Así que el Señor nos libre de ser irreverentes, hermanos. De ya no tener esa capacidad de asombro ante las maravillas de Dios. ¿Cuántos se alegran muchísimo porque despiertan cada mañana? Ay, qué bueno, hermanos, porque ya mucha gente no, ¿eh? Y los que vamos avanzando decimos, ay, gracias, Señor. Mira, este hermano que falleció estaba pues, relativamente joven, un infarto fulminante. ¿Cuántos saben que nadie sabe el día que se va a ir? Por eso cada día decimos, gracias, Señor, porque todavía estamos aquí. O cuando alguien me dice, oye, ya estás viejo, ya tienes 60 y tantos años, gracias a Dios que llegué. Tú te falta mucho, así que pídele al Señor. ¿Cuántos dicen gracias a Dios que estamos en los años que estamos? Es solo por la gracia de Dios, hermanos. Y cuando vemos que nace un hijo, un nieto, un bebé, vemos la gloria de Dios, hermanos. Y cuando vemos la lluvia que Él manda, decimos, gloria a Dios, hermanos. Y cuando vemos, dice el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, dice el salmista, yo me pregunto, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Bueno, somos su especial creación, hermanos, con esa capacidad de admirarnos de sus maravillas, de adorarle, de respetarle, hermanos. ¿Un caballo puede respetar a Dios? No es racional como nosotros, pero a nosotros nos hizo a su imagen y semejanza, con una capacidad de reconocerlo, de maravillarnos de cómo es Él, cómo trata con nosotros, cómo nos bendice, y alabarlo y servirle y respetarlo, hermanos. Diga, respetarlo. Los de la vieja guardia como yo crecí en un pueblo pequeño y pues la mayoría de familias se conocen, un pueblo pequeño. Y nosotros, si veíamos a una persona mayor que venía por la banqueta y nosotros estábamos jugando en la banqueta o con el patín o con lo que fuera, teníamos que bajarnos para dejar que la persona mayor siguiera por la banqueta. Saludábamos de usted. ¿Cómo está, tío? ¿Cómo está, don Juan? ¿Cómo está? Y no digo que ahorita sea forzoso eso. Lo que cuenta es la actitud, ¿sí o no? Porque a mí mis hijos me hablan de tú. Yo siempre le hablé a mis papás de usted. Pero si me hablan de tú con falta de respeto, a lo mejor tienen que ir al dentista. Lo que importa es la actitud, ¿no?
Entonces, espero que hoy salgamos analizando nuestra vida, qué tan reverentes o irreverentes somos para con el Señor. A veces vemos a grandes personajes que se acercan y nos cuadramos, como decimos, ¿no? Ay, ahí viene el señor embajador o el señor, y hasta nos peinamos, ¿no? Pero a veces venimos delante del Señor y como caiga, ni nos peinamos. Obviamente desde temprano podemos glorificar al Señor y adorar al Señor recién despertado, pero no me refiero a eso, sino que muchas veces respetamos más a personas prominentes que a Dios, En las monarquías que aún existen, ¿qué hacen las personas cuando viene el rey, el príncipe o la reina? ¿Qué hacen? Hacen reverencia y se inclinan. Muchos hasta les besan la mano, hay de todo. Pero a veces a Dios ni las gracias le damos. ¿Sabes dónde podemos ver qué tan reverentes somos? ¿Cómo tratamos a nuestros papás? Al esposo, a la esposa. Porque si a él lo tratas mal, quiere decir que a Dios no lo respetas como merece. Por eso hay un mandamiento. ¿Se acuerdan el quinto mandamiento en Éxodo 20 o Deuteronomio 5 que están el decálogo, los 10 mandamientos? Dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien sobre la tierra. Fíjate, Dios está dando instrucción a cada hijo. Respeta, no hables mal, no lo exhibas delante de otras personas. No hagas bromas de tu papá o de tu mamá. Yo qué esperanzas. Que hiciera una broma referente a mi papá, ni de chiste. ¿Cuántos saben que honrarlos es hacerlos ver bien? Muchas veces nuestros papás tuvieron errores y se portaron mal, y más cuando estaban sin Cristo. Pero nosotros no tenemos por qué exhibirlos. Debemos bendecirlos y honrarlos, hermanos. ¿Cuánto más con nuestro glorioso Padre Celestial, hermanos? Así que bendice a tus papás, habla bien de ellos, ayúdalos en la medida de tus posibilidades, y porque maldecir es hablar mal. A veces pensamos en palabrotas. No, yo no digo palabrotas de mi papá ni de mi mamá, pero hablas mal de ellos. Diga ahí. Porque eso significa maldecir, hablar mal. No, es un borracho, es un tal por cual. O del esposo o de la esposa. Es bien fodonga. No, hermanos. Eso es maldecir, hablar mal de una persona. Pero de Dios también a veces decimos que es injusto. Señor, ¿por qué a mí? Eso es hablar mal de Dios, porque Él es justo siempre, hermanos. Diga siempre. No hay ni una injusticia en Él. Ni una. De hecho, como decíamos, Él es nuestro creador, pero también nuestro redentor, nuestro salvador.
en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Así que debemos reverenciarlo y meditar en sus obras, hermano. A nadie más honremos más que a Dios. Dios es el que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y respetemos a los demás también. Pero si no empezamos con Dios, no vamos a estar muy bien. Mira, ¿qué pasó bueno, ahorita vemos. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Dice el Señor en el versículo 1, habló Dios a todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A nosotros como creyentes nos sacó del reino de las tinieblas. Aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Así que también a nosotros nos liberó de la esclavitud del pecado. Y dice, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esta prohibición es contra toda adoración, servicio, reconocimiento a cualquier otro Dios. Ahora, muchos podemos decir, yo no tengo otros dioses, pero muchas veces en nuestro corazón sí. En nuestras acciones demostramos que hay otros dioses. Por ejemplo, el dios dinero, ¿no? Pero hay un solo Dios, hermanos. Diga, uno nada más. Un Dios verdadero. Y a Él debemos honrar y respetar. Así que no tendrás dioses ajenos. Ni tu abuelita, ni tu abuelito, ni tus papás, ni tus hijos, ni tus bienes. Nada. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. ¿Seguirá vigente este mandamiento? Claro. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Aquí, honrar, esta palabra significa venerar o respetar. Porque luego dicen, no adoramos, veneramos. Bueno, toda la honra, veneración, reconocimiento es para Dios, hermanos. Porque todos nosotros, ¿qué somos? Somos polvo, hermanos. O hay que venerar al apóstol Pablo porque fue un gran misionero y obediente. No, él fue un siervo fiel del Señor. Pedro también, Juan también, etcétera. Muchos de ustedes también. Pero el único al que debemos honrar, venerar, respetar, está sentado en el trono, hermanos. ¿Te acuerdas Satanás qué quiso hacer? Poner su trono junto al trono de Dios, ser igual a Dios. ¿Y qué es lo que quiere hacer con nosotros hoy en día? Que desviemos nuestra reverencia, nuestro respeto y nuestro reconocimiento y adoración a Dios hacia muchas otras cosas. En Mateo capítulo 4 encontramos que Jesús fue, después de ser bautizado, llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En el versículo 8 dice que el enemigo, intentando todavía sacar a Jesús de su propósito y el plan al que venía, que era salvarnos, le mostró, lo subió a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le dijo Jesús?
Vete Satanás, diga, vete Satanás. Diga. Aquel que quiera más adoración o servicio o reconocimiento que Dios, dile, vete de aquí, de delante de mí. Eso le dijo el Señor a Satanás, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué dice? Y a Él solo servirás. A nadie más. Por eso no te hagas imágenes, porque desafortunadamente el mundo nos va en una corriente de adorar, servir, venerar, reverenciar, respetar, muchas otras cosas. Así que, ¿qué tanto se respeta eso delante del Señor? Porque a veces podemos tener ídolos también en nuestra vida, hermanos, no físicos. No, hermano, usted vaya a mi casa, no tengo ningún nicho. Porque luego ya ven que me estaban dando un dato, no sé dónde, creo que me lo comentó Daniel, que donde iban muchas personas y hacían tiradero de basura, por ejemplo en una esquina, y que iban y ahí dejan sus bolsas de basura y luego llegan los perros y le buscan, y es un tiradero de basura. ¿Saben qué es la estrategia que han hecho? Van y pintan una imagen ahí de una virgen o de un santo, y la gente deja de tirar basura. Me quedé sorprendido. Espero que tú no seas así, hermano, porque nuestro Dios es omnipresente y Él está en todos lados. Y cuando tiras el pañal, la cáscara de esto, el papel del dulce, del chicle, o el chicle por ahí lo tiras, mira, el día que ya no quieras comer más tu chicle, vete ahí en Acueducto, hay un árbol que se llama el árbol del chicle. ¿Alguien lo ha visto? Afuera del Museo de Arte Contemporánea. ¿Por qué? Porque ahí pegan su chicle, los que van caminando y que ya no lo quieren, ahí lo pegan. No es que sea el árbol tradicional del chicle, pero fíjate, les pintan una imagen y ya no tiran basura. Pero Dios está en todo lugar, hermanos. Él ve tu cuarto, cómo lo dejaste, tu casa, tu trabajo, Él está en todo lugar. Por eso nos comportamos diferente, ¿no? Es que aquí nadie me ve. Bueno, probablemente nadie que tú pienses de tu familia, pero Dios siempre nos ve. Pero fíjate hasta dónde llega esta situación de idolatría, que hasta se portan bien algunos. No te inclinarás ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjate, inclinarse es un signo de ¿qué? De reverencia. Pues no te inclinarás a ellos. Cuando alguien va a Roma y va a un evento religioso, ¿qué hacen? Cuando se encuentran con el máximo religioso, se inclinan, o sea, lo reverencian, porque erróneamente han pensado que Él es el mediador, el representante de Dios en la tierra. Pero ¿cuántos aquí son representantes de Dios en la tierra? Todo verdadero creyente es representante del Señor aquí en la tierra. Somos embajadores en nombre de Cristo, hermanos. Así que, ¿qué hizo los amigos de Daniel cuando Nabucodonosor levantó una gran estatua?
Y dijeron, cuando se toque la música, todos se van a postrar y adorar al ídolo de Nabucodonosor. ¿Qué hicieron los tres amigos de no se doblaron para nada? Se mantuvieron firmes porque ellos sabían, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. En medio de una nación pagana donde ellos habían llegado cautivos, no tenían esa nacionalidad, pero ellos honraron a Dios antes que cuidar su vida. Eso suena drástico, ¿no? ¿Y qué hizo el Señor en ese caso? Hay veces que no. Ellos dijeron, mira, rey, con todo respeto, no eran irrespetuosos tampoco con Nabucodonosor. Le dijeron, pero nosotros solo nos postramos ante nuestro Dios. Y pues los voy a echar en el horno de fuego ardiendo. Está bien, estamos dispuestos, fíjate, eso es reverencia a Dios, hermanos, respeto a Dios. Y dijeron, nuestro Dios puede librarnos, porque puede Dios, sí o no. Ahí lo demostró y lo sigue demostrando hoy en día. Mira, probablemente te libró de algo en estos días y ni cuenta te diste. Y de algo otras sí nos damos cuenta y de otras no. Pero dijeron, nuestro Dios puede librarnos, y si no está en su plan, en su propósito, y quiere ya que a través de una metidita al horno vayamos con Él, está bien, no tenemos problema, pero solo a Él lo adoraremos. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Y qué tal si viene Juan Gabriel? Ah, perdón, ya se murió. Bueno, Luis Miguel. Y vas y se te deshacen las manos en aplausos, y aquí nada. Y le gritan otra. Y a Dios ni las gracias. Diga, ouch. Porque hay hermanos, yo he visto, luego sacan en redes sociales, aquí estamos. Cada quien, su religión, ¿no? Cada quien. Pero nosotros al Señor nuestro Dios adoraremos y solo a Él le serviremos. Así que no nos inclinemos. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Por ejemplo, te lo juro por Dios, y no vas a cumplir. ¿Eso es tomar el nombre de Dios en vano, sí o no? Hay gente que casi en todas sus expresiones menciona a Dios o a Jesucristo, como si fuera parte de la frase que dicen, como si formara parte de la oración. Pero Él no es parte de una oración, no, Él es el Dios todopoderoso, hermanos. Y no podemos tomar su nombre en vano. Y de muchas otras maneras se usa el nombre de Dios en vano. ¿Qué tal nosotros, hermanos? Porque a veces decimos, es que Dios me dijo. Y ¿Dios habla todavía, sí o no? Dios sigue hablando, pero si no es conforme a su palabra, probablemente, porque todo lo debemos encuadrar con su perfecta voluntad revelada en la Biblia.
Por ejemplo, yo he escuchado, Dios me llevó al infierno para que viera ahí a una persona que estaba así, así, así. ¿Dios va a llevar a alguien al infierno? ¿A dónde nos quiere llevar? Al cielo, hermanos. Y se usa, digo, tristemente en el ámbito espiritual, religioso, se usa mucho el nombre de Dios en vano en muchas ocasiones. Yo he escuchado personas que dicen, Dios me dijo que tú vas a dar una ofrendota aquí, que aquí hay 20 de 50,000 pesos. Yo los he escuchado personalmente. Cuando Dios dijo, traigan sus diezmos al alfolí y haya provisión en mi casa. Y cuando se construyó el templo, ¿cómo hicieron las personas? Voluntariamente llevaron hasta que sobró, hermanos. Ya Dios nos dijo a todos, ¿sí o no? Pero muchos usan el nombre de Dios en vano. A veces en las relaciones de pareja, no, es que Dios me dijo. Dios me dijo que me voy a casar. Mira, vimos a uno, ¿no? Estaban en la alabanza y según él tenía don profético. Y estaban el grupo de alabanza y se sube y dice, tengo una palabra para ti, tú te vas a casar con esa muchacha. Y todos nos quedamos, pero ¿saben por qué nos quedamos así? Porque él era casado. ¿Dios le dijo eso? Diga, no, Dios no va a destruir un matrimonio para que se forme otro. Dios ama la familia, el matrimonio, hermano. Entonces, ¿eso es tomar el nombre de Dios en vano, sí o no? ¿Qué tanto respetamos nosotros como creyentes el nombre de Dios? Y luego el versículo 8 habla de el día de reposo, que es el sábado, el séptimo día. Ese es el único mandamiento que si tú lees en el Nuevo Testamento no lo menciona el Señor como algo que debía establecerse en la iglesia ni los apóstoles. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra hasta que Él fue crucificado, ¿cuál era el día de reposo? El sábado. Pero cuando Él resucitó, ¿cuál fue el día que se apartó para reunirse y glorificar al Señor? El primer día de la semana, el domingo, el día que Él resucitó. El problema es que pensamos que hoy es el último día de la semana, es el primer día de la semana. Y lo encontramos en todo el Nuevo Testamento. Pero ahí era donde iba a comentar. Muchos por deportes se olvidan de apartar ese día para reunirnos, porque también fue una instrucción del Señor, no dejen de congregarse. Y lo dejan, no, es que el partido está buenísimo, hermano. Son las finales. No sé si alguien se acuerda que antes los deportes eran los días sábados, de mediodía hasta la tarde noche. Y el domingo era domingo. Yo no entendía que era el día del Señor, pero me mandaban a misa. Ándale, vayas a misa de 9 de la mañana. Y ahí íbamos, bien peinaditos y todo, y a misa. Pero empezaron por cuestiones de dinero a cambiar los deportes. Ahora, ¿cuándo son principalmente? Domingo. Y muchos no se reúnen en la iglesia porque se van al partido. Allá hacen su reunión para darle gloria a Dios. ¡Gol! Y ahí son bien activos. Y aquí vuelvo a lo mismo, ¿no?
en lugar de meternos a la alabanza y adoración al Señor. ¿Qué tal andaremos en todo esto, hermanos? Digo, y podríamos seguir los demás mandamientos, pero ahí me quedaría. No cometerás adulterio. El que comete adulterio, ¿qué hace? No respeta a Dios, porque Él dijo, no lo hagas. El que roba, ¿qué está haciendo? Faltarle al respeto a Dios, porque dijo, no robarás. ¿Quién lo dijo? Dios, hermanos. Y estás también ofendiendo a los que le robas o al que comete adulterio. Fíjate lo que hizo el rey Usías, segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Dios lo bendijo tanto al rey Usías. Fue de los reyes más bendecidos que encontramos en la Biblia. Él empezó a reinar cuando tenía 16 años, fíjate, bien jovencito. ¿Sí que los jóvenes pueden servir al Señor? Claro que sí. Y dice que reinó 52 años en Jerusalén. Versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones, o sea, el profeta Zacarías. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué hizo Dios? Él lo prosperó, hermanos. ¿Dónde encontramos la prosperidad para nuestras vidas, familia? En el Señor, hermanos. Él te da la gracia para tu negocio, para tu trabajo, tu profesión, tu taller, para hacer tortillas bien cacheteaditas ahí que todo el mundo quiera de esas tortillas, para hacer frijolitos con mantequita y un chile ahí, con un queso fresco, hacer un buen queso, porque ahora lo que compra uno en los súper ya no sabe. Y de eso puedes vivir, ¿sí o no? ¿Quién nos da la gracia? Dios, hermanos. Y este rey buscó a Jehová y Dios lo prosperó, hermanos. Y peleó contra los filisteos y le dio la victoria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cualquier enemigo, si el Señor va con nosotros, está vencido. Y dice que edificó torres en Jerusalén y en otras ciudades, y Dios le dio ayuda, versículo 7, contra los filisteos, contra los árabes, contra los amonitas, y se hizo famoso, dice el versículo 8, y se divulgó su fama. Versículo 9, fíjate lo que dice. Edificó también Usías torres en Jerusalén. Versículo 10, abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado. Versículo 11, tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, o sea, un ejército bien estructurado y muy bien armado, porque él les mandó a hacer escudos, armas especiales. Dios le dio sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría? Honremos a Dios, respetemos a Dios, hermanos. Le dio 307,500 guerreros poderosos y fuertes, versículo 13. Versículo 14, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar con piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en la torre y en los baluartes, para arrojar
saetas y grandes piedras. ¿Dónde empezaron las catapultas? Allí está. Fue un inventor, porque Dios lo bendijo por respetar y honrar a Dios, por reverenciar a Dios, hermanos. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado, subraya esa palabra, maravillosamente. ¿Cómo quiere ayudarnos Dios? Maravillosamente, hermanos. O sea, que haya maravillas en nuestra vida. Versículo 16, qué triste. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. O sea, empezó a ser él un ídolo para él mismo. Su propio corazón. ¿Qué dice la Biblia del corazón en Jeremías? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por eso debemos cuidar nuestro corazón. Sí, hermanos. Y fíjate, dice, se rebeló contra Jehová su Dios. Y fíjate lo que hizo, fue irreverente. Dice que entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y tú dices, pues qué bueno, era para honrar a Dios. Pero Dios es un Dios de orden. Y dijo quiénes eran los que podían quemar incienso. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes y los levitas, no los reyes. Y entonces cuando lo vieron entrar, dice que entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías. Pero era el rey. Bueno, iba en contra de lo establecido por Dios. Y no podían quedarse así. Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Y se enojó Usías contra ellos. ¿Y qué pasó? Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, ¿qué le pasó? La lepra le brotó en la frente por ser irreverente a Dios. Dígale al de al lado, cuidado, hermano. ¿Dios lo sanó? No. Quedó leproso, murió de esa enfermedad hasta su muerte, separado allá en una casa. Es más, ni siquiera fue sepultado como los reyes en el sepulcro de los reyes, porque era leproso. Fue enterrado en el campo junto al sepulcro de los reyes. Fíjate, una irreverencia por orgullo cuesta bastante caro. Así que seamos reverentes con Dios, hermanos. Hagamos lo que nos corresponde hacer y dejemos que otros hagan lo que les corresponde hacer. Levítico capítulo 10, versículo 1. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, fíjate, eran los indicados para ofrecer el incienso. Pero ¿qué hicieron? Dice, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Hasta ahí todo bien, ¿sí o no? Era el proceso para ir y ofrecer incienso a Dios. Pero fíjate lo que sigue. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Tal vez no lo especifica. Podría haber sido un fuego que no había sido tomado del altar de bronce,
porque el altar de bronce en todo lo que era el tabernáculo y en el templo hablaba de el Calvario, de donde Jesús sería sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es como si hubieran tratado de acercarse a Dios en una forma, como dice en el mundo la gente, a mi manera. Yo honro a Dios a mi manera. ¿Han escuchado esa? Pues ahí está Nadab y Abiú. Síganle a su manera. Yo aquí de lejecitos, yo no me involucro mucho en la iglesia. Mira, ahí son un montón del... ¿Te acuerdas de el pastor cómo es? Y te acuerdas de su esposa también. Uf. Y te acuerdas de fulano de tal, y te acuerdas el encargado de tal grupo. Hermano, respetemos a Dios, ¿no creen? Ahí está Nadab y Abiú. Parecía que iban a servir a Dios, pero a su manera. Hagámoslo a la manera de Dios, hermanos. ¿Y qué pasó? Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Diga, ay, ¿de dónde salió fuego? ¿Se acuerdan que en Hebreos leímos que nuestro Dios es qué? Fuego consumidor. Cayeron fulminados dentro del tabernáculo, hermanos. Y fíjate lo fuerte que sigue la cosa ahí. Moisés le advirtió a Aarón que no se quejara, porque Dios es justo y hizo lo justo con sus hijos. Y Dios no hace acepción de personas. Ah, no, es que son los hijos de Aarón, se la dejó pasar. Yo les he dicho que si mis hijos se portan mal, andan pecando, digo, nadie es perfecto, pero si andan pecando, díganme. Que a veces uno puede no darse cuenta, pero yo no quiero ser como, ¿se acuerdan de aquel sacerdote llamado Elí? Ay, hijitos, hijitos. ¿Y cómo les fue a los hijitos y al sacerdote y a toda su descendencia? Cayeron muertos. Fíjate el versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y qué hizo Aarón? Se quedó callado, entendió. Wow, hermanos. Pero hay gente que quiere reverenciar el nombre del Señor. Nehemías, en Nehemías 1, dice que él era el copero del rey, ¿te acuerdas? Dice que vinieron de Jerusalén, como estaba en proceso de restauración ya el templo y la ciudad, pero los muros estaban destruidos todavía. Entonces él les preguntó: ¿cómo están los hermanos allá en Jerusalén? Y le dijeron: están en gran mal y afrenta. Los muros están destruidos, las puertas están quemadas. Y entonces él se postró y oró al Señor, dice, lloró y se dolió y confesó los pecados del pueblo y de él. Dice: nosotros hemos pecado contra ti, por eso estamos en esta situación. Pero ve lo que le pide al Señor, versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Pero tú dijiste que si nos volvíamos, versículo 9, tú nos volverías
a ayudar y a levantar. Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Se está refiriendo al rey, porque yo servía de copero al rey. ¿Cuál era el anhelo de Nehemías? ¿Ser el más sobresaliente o el más famoso? No, él quería reverenciar el nombre de Jehová de los ejércitos, hermanos, el Dios de los escuadrones de Israel, y muchos otros con él. Vivimos en un mundo irrespetuoso, hermanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros como cristianos? ¿Ser irrespetuosos también? ¿O cambiar? Buscar, identificar en qué estamos siendo irrespetuosos, primero con Dios y enseguida con los más cercanos. Dios merece el mayor de los respetos, hermanos, más que nada o que nadie. Él lo merece por quién es Él, por lo que ha hecho por nosotros, lo que sigue haciendo y lo que seguirá haciendo, hermanos. Mira cómo eran los religiosos fariseos con Jesús. Muy irreverentes, le faltaban al respeto continuamente. Y Dios hacía milagros y sanaba enfermos, y ellos ¿qué decían? ¿Por qué en el día de reposo? ¿Se acuerdan? Siempre andaban queriendo molestar al Señor. Pero hubo algunos que cambiaron de actitud. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículo 40, cuando vino un hombre que era principal de la sinagoga, o sea, era una gente religiosa importante, y se postró a los pies de Jesús y le pidió: ven, porque mi hija se está muriendo, mi única hija. ¿Pero qué hizo? Se postró, reconoció delante de quién estaba, porque Jesús es Dios, hermanos. Nuestro Dios es uno, pero son tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Jairo vino y se postró y le pidió. ¿Y qué hizo Jesús? Conocemos la historia. Fue a su casa, aunque le dijeron a Jairo: ya se murió tu hija, ya ni lo molestes. Y el Señor le dijo: solamente cree y tu hija será salva. Y fue y la levantó de entre los muertos. Ese es nuestro Señor, hermanos, quien merece todo nuestro respeto. Muchos le dicen Chuchito. Hermanos, por favor, por favor. Menos Chuy. Chuy, díganle a Chuy. ¿Dónde está Chuy? Acá está. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Jesús el Cristo, hermanos, el Redentor, el Salvador de cada uno de nosotros. Bueno, ahora los cristianos muchas veces, mira, ¿el Espíritu Santo es Dios, sí o no? ¿Por qué algunos pretenden ordenarle al Espíritu Santo? Ahora es esto. ¿Ahora es esto? Así, con ese tono y esa actitud. ¿Qué no es Dios también? ¿No merece también respeto? No, como que no. Es el Espíritu, ¿qué? Santo, hermanos. Es Dios. ¿Cómo nosotros? Ahora tócalos y
No, yo siempre oro, Señor, tócanos a todos, obra en nosotros. Pero tenemos que respetar. Mateo 8, versículo 8, dice que Jesús descendió del monte y le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué hizo? Se postró. A otros los sanó parados. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? No dice que se hayan postrado. Pero este vino y se postró. Le dijo: si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué dijo el Señor? Extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé sano. Y lo sanó. Bueno, un centurión romano, ahí mismo en Mateo capítulo 8, versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ahora, un centurión romano, pues era alguien con autoridad. Era el jefe de bastantes soldados. Y no era ni judío, era romano. Y dijo: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo voy a ir y le voy a sanar. Diga gloria a Jesús, hermanos. Él sigue sanando hoy. Por eso oremos por los enfermos, hermanos. ¿Cuántos aquí están enfermos? Pues ahorita vamos a orar unos por otros, ¿qué les parece? Porque eso dice Marcos 16, ¿no? Que prediquemos el evangelio, que oremos, pongamos las manos sobre los enfermos y el Señor, conforme a su voluntad, Él los sanará. Y si hay algún endemoniado, también. Entonces Jesús le dijo: yo voy a ir, lo voy a sanar. Y fíjate lo que le respondió el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Eso es reconocer quién era Jesús. Respetar a Jesús. No, vas a venir a casa, aunque Jesús habría ido, sí o no. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en casa de oración Morel he hallado tanta fe. Aquí dice que en Israel, pero a veces también entre nosotros. Yo alguna vez prediqué ya hace un tiempo: cristianos incrédulos, porque a veces así somos. No, yo sí creo en el Señor y que Él es el Salvador, el Todopoderoso, etcétera, y su Espíritu Santo. Él sigue obrando en nosotros y a través de nosotros. Pero te dicen: oye, ven a orar por una persona. Ay, yo no, que vaya fulano. Cristianos incrédulos. Echa sobre el Señor tus cargas, Él te sustentará, Él te hará descansar. Ay, no, no creo que tenga tiempo para mí. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, hermanos. No hay nada imposible para Él. Termino nada más recordándoles en Mateo 21. Después de la entrada triunfal en Jerusalén, ¿qué le gritaban a Jesús? Hosana, el hijo de David. Lo alabaron, lo respetaron, tendieron sus mantos delante de él, cortaban palmas y las ponían ahí para donde él iba pasando. Y después va Jesús al templo. Diga, ay. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. Diga, ¿de quién es? Ahora, aquí es un edificio que no es de nosotros, pero sí es de Dios, porque todo lo que hay le pertenece a Dios, hermanos. Pero ahora tú y yo somos templos del Espíritu Santo de Dios. Así que ¿de quién somos? De Dios, hermanos. Y Él también quiere darnos una limpiadita. Dice que entró en el templo de Dios y echó fuera
a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está. Allí estaban todos los religiosos: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, ¿qué la hicieron? Cueva de... Ay, hermano. Y ahora, no, aquí nada más es Alibaba y sus, ni me acuerdo cuántos eran, 40. Hay quienes venden milagros. ¿Quién hace el milagro? ¿Yo? Lo hace Dios. Dios solo me usa como un instrumento. Soy un conducto de la bendición de Dios, hermanos. ¿Cueva de ladrones? ¿Sería solo en aquel tiempo, hermanos? Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Diga gloria a Dios, hermanos. Ay, pero él ya murió y se fue al cielo. Él sigue presente con nosotros todos los días, hermanos. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, hermanos. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿no estás escuchando lo que dicen? Y él les dijo: sí, claro que estoy escuchando. Y les contesta: nunca leyeron, dile al de al lado, ¿qué tanto has leído de la Biblia, hermano? Porque eso le dijo a los religiosos: nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Porque ¿qué estaban haciendo con Hosana? Alabándole al Señor, al Hijo de David, reconociendo que era el Mesías prometido. Y dejándolos fuera de la ciudad, se fue a Betania y allá durmió. A los que no lo honran, a los que no lo adoran, a los que no lo reverencian, a los que no lo respetan, a los reverentes, ¿qué hace? Los deja ahí. ¿Tuvieron su oportunidad siempre, sí o no? ¿Cuántos años estuvo ahí? Aproximadamente 3 años, y no lo respetaron. Unos cuantos solamente. Bueno, todavía cuando Jesús fue aprehendido y llevado ante Pilato, bueno, primero ante Caifás, ¿se acuerdan? A lo que era el Sanedrín de los judíos. ¿Qué hicieron con él? Lo empezaron a bofetear, a escupir. Le pusieron algo que le cubriera la cabeza y le pegaban y se burlaban y le decían: profetízanos, ¿quién te pegó? Qué falta de respeto. Y eran los que esperaban al Mesías. Tenían las escrituras. Tenían Isaías, el profeta, donde decía que iba a ser maltratado por nosotros. Pero muchos no lo respetan aún hoy en día. ¿Será digno de respeto Jesús por lo que hizo en la cruz del Calvario? Hermanos, ¿quieres ponerte de pie? Dale un aplauso a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza, de que seamos reverentes, respetuosos con Él. Y si alguien tiene una enfermedad, levante su mano. Y quien esté a su lado que no la levanta, acérquese por favor con alguien. Pueden moverse. Dora, Angélica, Pedro. Hermano,